Sin embargo, ahora, si en 2006 el dilema fue entre continuismo neoliberal corrupto o gran transformación, ahora el dilema se ha profundizado y estamos marchando hacia una confrontación en el sentido integral de la palabra entre dos visiones de país. Una visión colonial, corrupta, que se expresa en el modelo neoliberal, pero más allá de eso, una visión colonial, racista, monocultural, de una república criolla que se cae a pedazos, y una visión nacional, desde la nación, de construcción de una alternativa de culminación de la construcción de la nación y la necesidad de una nueva república que represente a todos los peruanos y no sea una república criolla de minorías, sino una república que tenga un Estado plurinacional y represente a todos los peruanos, de todas las ángulos. ¿No es cierto? Ese es el problema de fondo a más largo plazo, que se expresa en el plazo inmediato, en la crisis, en el alineamiento neoliberalismo contra el neoliberalismo, y en la coyuntura, en la corrupción. Entonces nosotros no podemos ver la coyuntura al margen de las tendencias de mediano plazo, ni las tendencias de mediano plazo al margen de las dos visiones de país que se están dando y que se van a resolver en los próximos años, no de aquí a 10 o 15 años. Este no es el camino del PT. El PT empezó, claro, de los gobiernos municipales, los gobiernos federales, 3 candidaturas a la presidencia, ¿no? Y fue construyendo de abajo arriba, por supuesto, claro que sí. Eso es lo ideal. Pero la historia no siempre se presenta así. Ese no ha sido el camino de Bolivia. Ese no ha sido el camino del Ecuador. Ese no ha sido el camino de Venezuela. ¿Y por qué tendría que ser el camino del Perú? ¿Por qué? Ese será el camino del Uruguay. Ese es el camino de sociedades menos heterogéneas, con menos profundidad histórica. El camino de los países andinos es distinto que el camino de las sociedades más homogéneas. Eso es muy importante. Y aquí, por eso, un factor que ha desatado y que ha servido como detonante y catalizador ha sido justamente la entrada en la escena política del movimiento indígena, de los pueblos amazónicos, que no estaba contemplado, que no existía en los análisis anteriores. Eso ha cambiado totalmente la percepción de la misma correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas no somos nosotros, por favor. La correlación de fuerzas son los movimientos sociales. Los partidos están a la saga de los movimientos sociales. En todo caso, tienen que tratar de ser instrumentos de ellos. Antes los movimientos sociales eran instrumentos de los partidos, ¿verdad? Y ese era el gran problema. Ahora los partidos tienen que ser instrumentos de los movimientos sociales. Esa es la tremenda diferencia. Ese es un cambio cualitativo. Los partidos, las organizaciones políticas tenemos que ser no digo los representantes, los espacios donde los movimientos sociales puedan entrar también a la política. Nosotros debemos abrirnos a los movimientos sociales. Eso es lo que ha hecho Evo Morales. ¿Qué cosa es el MAS? El instrumento político de los movimientos sociales. Esa es la realidad. Y en cierta medida, con todas nuestras fallas organizativas, ¿no es cierto?, el PNP lo que trata de hacer es la expresión de los movimientos sociales, ¿no? Por eso la dirigencia, los movimientos artesanales, la dirigencia IDC, en fin, mucha gente se siente simpatizante, militante del Partido Nacionalista, más allá de su propia capacidad orgánica. ¿Por qué? Porque el partido pone a disposición su espacio, pero no solamente su espacio. El espacio es mucho más grande que el Partido Nacionalista. Es el espacio nacional popular. La necesidad de construir un bloque nacional popular que para nosotros se llama la unidad de todo el pueblo. La unidad de todo el pueblo es la única garantía de la victoria. Y esa victoria tendrá que darse en el 2011 de todas maneras. Porque si no lo hacemos, ahí sí estamos de acuerdo entonces con Pedro, iremos a una larga y más prolongada lucha, pero que se demuestre el 2011. Y yo creo que tenemos extraordinarias posibilidades de triunfar. Y el triunfo no es solamente un triunfo, no debe ser solamente el triunfo del pueblo peruano largamente postergado, sino es una necesidad para la consolidación de los procesos nacional liberadores de América del Sur. Yo siempre digo esto, a veces lo repito y parece medio figurativo, tal vez exagerado, pero yo sí creo que en el Perú se juega el segundo Ayacucho. No es casualidad que hace 200 años
La liberación de América del Sur se selló en el Perú porque el Perú era el centro del poder conservador. Y la lucha de liberación hace 200 años duró 14 años. Desde el 1810, justamente estamos en el inicio del bicentenario, hasta 1824, cuando en Ayacucho, ¿no?, se tuvo que vencer a los españoles y se venció el último bastión del poder imperial español. Entonces se consolidó el proceso de emancipación, de la primera emancipación política de América Latina. Ahora estamos guardando las diferencias y sin hacer exageraciones, en un proceso más o menos similar con todas las diferencias históricas. Estamos en una lucha por la segunda y definitiva independencia, y en Perú se juega el 2011 una batalla decisiva. Fíjense ustedes el pueblo colombiano. Uribe era absolutamente favorito para continuar con el Plan Colombia, ¿no es cierto?, y con el modelo de la colombianización del Plan Colombia, efectivamente, de la militarización, modelo guerrerista, ¿no es cierto?, en Colombia. Al final quiso hacer una tercera reelección, no lo pudo hacer, pero designó a su sucesor Santos, ¿no es cierto?, pariente del diario El Tiempo, más importante en Colombia. Santos era absolutamente favorito. ¿Pero qué pasó? Ahora ya no gana. Ahora surgió Antanas Mocos. Obviamente la izquierda, lamentablemente, en este caso el pueblo democrático, quedó otra vez fuera. Pero al final el pueblo de Colombia encuentra una salida que puede que no sea la óptima, pero frena un punto de tensión en América del Sur, ¿no es cierto? Y ahí en algo ayudó pues el famoso intervencionista Chávez, ¿no?, que interviene en todas partes, a veces para no ayudar y a veces para ayudar. En este caso ayudó, y ayudó tremendamente, porque entonces el pueblo colombiano dijo: uy, caramba, si elegimos a Santos hay peligro de guerra con Venezuela. Y además también ayudó Correa y dijo: si nos vuelven a hacer lo que hicieron en Tocumbíos, ¿no?, entonces nosotros responderemos militarmente. ¿Qué significa eso? Entonces, ellos que canalizaban el miedo frente a la guerrilla, a la FARC, ahora tienen el miedo frente a una guerra externa, y se cambió el asunto, ya no saben qué hacer para evitar la derrota. Entonces, el cambio, esta posibilidad que se va a dar en Colombia de aquí a un mes, cambia la correlación de América Latina. Y si logra Dilma Rousseff ganar en Brasil, se consolida el proceso. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No esperar 10, 15 años. Nuestra responsabilidad es jugárnoslas todas para ganar el 2011 e iniciar un proceso de transformación importante del país, nacional, popular, recuperar la nación, los recursos naturales, como se ha dicho, que es un punto claro. Empezar a desmontar el modelo neoliberal, sentar las bases para un nuevo Estado. Y todo eso pasa necesariamente, no solamente por lo de García, sino por el cambio de la Constitución. Y el cambio de la Constitución necesariamente va a significar un quiebre institucional, en el buen sentido de la palabra. Y si el quiebre institucional viene con la caída de García, bien, pues cae García y además hay asamblea constituyente. Eso sería la cuadratura del círculo, muy difícil de lograr, pero sería importante. En todo caso, el problema no es efectivamente García por García. García es el pretexto en estos momentos para centrar la bala de plata, como alguien decía, ¿no es cierto? La bala de plata, afinar la puntería, porque ahí se condensan las contradicciones del bloque dominante. García ya no es solamente Lapa, es el capitán, el comandante del bloque dominante, y el bloque dominante entró en crisis. Hay una crisis del bloque de poder, y si continúa la crisis del bloque de poder, hay una crisis de régimen. Y si hay una crisis de régimen, ¿qué mejores condiciones para una asamblea constituyente? O estamos o no estamos. O queremos la gran transformación o qué queremos. Bueno, disculpen por la extensión. Muchas gracias.